En la costa central del país te acompaña Chilena FM 101.3. Bueno, ya son las 5 de la tarde con 8 minutos. Estamos a esta hora con nuestro programa de la tarde chilena acá desde nuestros estudios en la calle Patria 1933, sector Barrancas, comuna de San Antonio. Y por supuesto actualizamos la temperatura, 16 grados 8 décimas actualmente acá en el puerto con cielos completamente despejados. Lo que estaba nublado, muy nublado en la mañana, ya pasadas las 2 de la tarde se disiparon las nubes y dieron paso entonces a este sol que tenemos precisamente a esta hora de la tarde. Mañana martes 6 se esperan extremas de 12 y 24 grados, también con cielos despejados, pero habrá viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora durante la tarde y la noche de este martes 6 de diciembre. Bueno, y como es habitual cada lunes, en este día 5 de diciembre, y no es la excepción, estamos junto a Eduardo Artés, nuestro panelista de todos los lunes que nos acompaña, como siempre, vía telefónica. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, estoy aquí en Santiago con mucha calor, pero me imagino, al pie del cañón, al pie de la radio. Está bien eso, muy bien, hay que por lo menos refrescarse con algo, aunque sea con un poco de radio costera como es esta Chilena FM que está aquí a la orilla de la playa, ¿no es cierto? Así es. Así es. Bueno, Eduardo, vamos con los temas que tenemos pensado, ¿no es cierto?, poder tratar contigo en el transcurso de esta jornada. Uno de los temas tiene que ver con el anuncio del reajuste del 12% para el sector público. Me gustaría de tu parte conocer tu opinión, qué tan pertinente es, viene a solucionar probablemente las alzas y los continuos problemas que hoy día se tienen producto de esta economía y, bueno, las medidas paliativas. Y quizás también un poco vincularse con el rol que las entidades que defienden a los trabajadores, llámese CUTA, NEF u otra, también tienen al momento de negociar este tipo de reajustes. Sí, mira, sí. Claro, se hizo una negociación del gobierno con los empresarios y también con las organizaciones sindicales, como es la dirigencia de la CUT, de la NEF, el Colegio de Profesores, en fin, de los empleados públicos en general. Y se acordó el 12%. Y la verdad las cosas que es un 12% que habla, en el mejor de los casos, cosa que no es así, ¿ya? Porque las cifras oficiales hoy día no hablan de un 12% de alza del costo de la vida durante el año. Es decir, en el mejor de los casos sería mantener el nivel de sueldo. Cosa que no es, porque sabemos nosotros que la manera de tomar las famosas el alza, hay una cantidad de artículos que ahí están incluidos que no son justamente de amplio consumo. Entonces siempre el alza para el pueblo es mayor. Eso es lo primero. Lo segundo, que incluso en junio tuvimos el 12,5 y todavía no sabemos cómo vamos a llegar de aquí al final de diciembre. Y de cualquier manera, lo perdido durante el año ya se perdió, ¿no? Entonces, el sistema de reajuste que avala, como se llama, la dirigencia sindical, es del todo, ¿cómo se llama?, incorrecto de acuerdo a los intereses de los trabajadores, ¿no? Hoy día, mínimamente, si queremos mantener nada más que el nivel adquisitivo, ¿no?, el nivel de vida de la gente, de los trabajadores, tendría que haber una suerte como de reajuste automático mes a mes. Igual pierdes tú ya en un mes, pero mes a mes. De manera que si hubo un alza, tú la recuperas inmediatamente. O, ¿por qué no? Ya que inventaron ese sistema de la famosa UF, ¿no?, lo cual todos se pagan las deudas en UF, los créditos en UF, ¿cómo se llama?, los dividendos en UF, los vehículos que compra la gente, todo en UF. ¿Por qué entonces los sueldos tienen que seguir siendo en pesos y no son en UF? ¿No? O sea, si se inventó esto, que también sea en relación a los sueldos. Claro, que sea pareja la cosa al final, ¿no? Al menos para mantener, no estamos hablando de aumento, ojo, si cuando se habla de un reajuste de un 12%, no es aumento, es apenas
mantener de acuerdo a las cifras oficiales y vamos a quedar debajo, ¿ya? Entonces, lo más justo para mantener y no para aumentar sería un reajuste mes a mes, o en caso contrario, que la UEF fuera la forma de pago de los sueldos, ya que estas se van reajustando mes a mes o día a día. ¿Te fijas? Es lo que correspondería. Si quisiéramos, digamos, tener una situación que diga, mira, estamos resguardando el nivel que tienen actualmente nuestros afiliados, que tienen los trabajadores y que no estamos ni siquiera pidiendo aumento. ¿Ya? Ese es un tema muy grave. Yo creo que las grandes centrales sindicales quedaron cortas esta vez, quedaron evidentemente cortas, porque viene un año muy grave en lo económico. Todos sabemos que ya estamos prácticamente, si no fuera por la cosa estacional, ¿no es cierto?, de las cosechas y de los temporeros y una cantidad de cosas y movilización y además todo esto que es de carácter también estacional por las vacaciones, en fin, ya el turismo que se da en alguna medida. Si no fuera por eso, estaríamos en otra situación económica muy grave. Pero eso tiene como se llama, un momento de techo, ¿no? Y vamos al otoño y vamos al invierno, y el invierno va a ser muy cruel. Ya estamos en una recesión técnica a partir del 2023. Entonces, con esto, simplemente los trabajadores no han ganado nada en esta negociación, nada, y una vez más hemos perdido. Seguimos esta hora conversando con Eduardo Artés. Recordemos que es candidato presidencial. El profesor Artés nos acompaña cada lunes a las 5 de la tarde, aquí en La Tarde Chilena, transmitiendo desde San Antonio. Bueno, continuando con otras noticias, así para aprovechar bien el tiempo, Eduardo, te comento, y tú debes saber muy bien, lo que fue hace algunos días la inauguración de una estatua en recuerdo del expresidente Patricio Aylwin, que quedó justo ahí en la plaza que está frente al Palacio de la Moneda, y donde obviamente hubo también bastantes intervenciones, entre ellas la del presidente Gabriel Boric, que ha sido bien llamativo porque en algún minuto él también, y esto se ha comentado, se pone un poco también a la altura de los expresidentes para cuando dice que ojalá que a nosotros nos recuerden igual que como se ha recordado a estos expresidentes con las estatuas. Bueno, al margen de esto, que puede parecer más bien un tema casi anecdótico, pero ¿cómo ves tú este hecho en particular? Y bueno, yo no sé si tú habrías estado de acuerdo o no en hacerle primero que todo una estatua a Patricio Aylwin. Bueno, lo primero, que bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque desgraciadamente Patricio Aylwin fue un político que siempre, hasta último instante, defendió intereses que no eran intereses nacionales, y siempre a través de colocarse en el gran capital extranjero, y con una actitud solamente de obediencia, ¿no?, y de servicio a los grandes capitalistas también nacionales. Incluso en el ámbito de la propia llamada democracia, ¿no?, que se da en estos países. Ya, él no, por ejemplo, en un momento determinado, ¿no?, antes del golpe militar, él estuvo creando las condiciones para el golpe. Luego justifica el golpe, ¿ya? Y bueno, cualquiera dice, bueno, ahora hay la necesidad de cambiar, volver a la democracia, este hombre habrá rectificado algo, en fin. Y lo que nosotros nos encontramos, una vez que él sale electo, justamente en alguien que sigue aplicando el mismo modelo, incluso, ¿no?, con una represión que fue brutal. Si la cantidad de gente fallecida, asesinada en su gobierno fueron muchos, ¿no? Porque él no tuvo una posición de decir, punto final, se acabó este cuento, se quedan toda la gente en libertad, la que han luchado por la democracia, pero además de eso, ¿no?, vuelve la gente que está en el extranjero con pena de extrañamiento. Además, podría fácilmente haber, como se llama, eliminado la figura de Pinochet, por ejemplo, como comandante en jefe del ejército, ¿no? Porque indiscutiblemente que no estaban las condiciones para un golpe, un nuevo golpe. Eso es imposible que lo hubiera hecho, como se llama, Pinochet, ¿no? Porque justamente fue sacado por intereses de afuera
¿no? Y también por la gran movilización nacional que se daba. Entonces no había ninguna condición para que él se sometiera y sometiera ya esta transición a los dictados del gran capital. ¿Ya? Ahora, Elwin ya es un tema de la historia, y no es la mejor historia de Chile, pero lo que es bien, como se llama, llamativo, es la dimensión ideológica y política que tiene la intervención del presidente Boris. Él definitivamente ya dejó ya de hablar de Allende, y hoy día habla de puros dirigentes de la DC. Si cuando él nombra a Patricio Elwin, porque no fue una cosa así nada más que anecdótica, que él diga, mira, sí, bueno, es un monumento, y esta cosa tiene un carácter de Estado, ya todo lo expresidente, no sé cuánto. No, él se asume desde la ideología de Patricio Elwin, de la ideología de Fuente Alba, de la ideología de Frey, y lo nombra a todo ello, y dice aún más que si ellos llegan a ser recordados como son esta gente que los precedieron, ¿ya? Indiscutiblemente sería misión cumplida. Es decir, después de aparentemente aparecer como levantando la figura, que fue una demagogia absoluta, del presidente Salvador Allende, hoy día llegamos a Elwin. Yo creo que si así un tiempo más podríamos llegar a Pinochet, ¿ya? O sea, ya es la consolidación absoluta, ¿no es cierto?, de una postura ideológica y política, ¿no? Y se demuestra que los nietos de Elwin, esta gente que siempre fue DC, porque claro, que es lo que es Revolución Democrática, incluso como Convergencia Social, si ellos todos vienen de familias DC, más o menos, ¿ya? En el fondo es el recambio no solamente físico personal, sino también con algunos ropajes distintos, con nombres distintos, Revolución Democrática, ya no se llamará DC, en fin, pero ideológicamente y en lo objetivo y en sus relaciones con los norteamericanos y con el gran capital extranjero, no, y con el pensamiento social cristiano descafeinado, porque no es ese pensamiento social cristiano con compromiso social, popular, no, al revés, ya nos encontramos con esto. Nosotros nunca debemos olvidar que la DC fue un instrumento que fue usado desde los primeros tiempos, ¿no?, para oponerse y disputar a las fuerzas de izquierda que en ese momento se desarrollaban. Y se hicieron muy buenas migas y tuvieron toda la ayuda. Bueno, la DC está eso desclasificado por la CIA, que recibió dinero para el golpe de Estado, ¿no? Pero además de eso, ellos trabajaron muy unidos lo que se llamó la Alianza para el Progreso. No sé si algún auditor por ahí lo recuerda, que fue un programa que sacó Estados Unidos en la época de John Kennedy, claro. Y de John Kennedy, justamente para evitar que sectores importantes, sobre todo del campesinado, se vieran encantados con lo que había sucedido en Cuba y con la instalación, cierto, de un gobierno dirigido por el Partido Comunista. Esa es el cuento de la DC. O sea, con esto, claramente, todo aquel que se reclama todavía de izquierda y que está en el gobierno de Boris, o se da dos cosas, o es un ciego, o es un oportunista. No puede haber otra definición, aunque suene duro, ¿no? Porque alguien no puede, como se llama después, explicar todas estas barbaridades con, qué sé yo, candidez, con ignorancia, pucha, yo nunca pensé que era tan así. No, la realidad ya demuestra claramente, y de la propia boca del presidente, que él se reclama un hombre de una posición absolutamente neoliberal. Y en este sentido, Eduardo, ¿cómo ves el rol del Partido Comunista dentro de todo este tema que estamos discutiendo? Porque ellos son parte del gobierno y nos imaginamos también que suscriben lo que dice el presidente. Absolutamente, el Partido Comunista hace muchos años, pero ahora ya en forma muy descarada, no es un partido comunista. Es un partido que no le alcanza para socialdemócrata en el sentido de la vieja socialdemocracia, que tenía un sentido, digamos, de mucho responsabilidad social.
No, es un partido que de cualquier manera hoy día está preocupado de los puestos que tienen. Se dicen que tienen más de 300 puestos, digamos, en el gobierno a distintos niveles, medianos hacia arriba, ¿no? Y claro, y también hay muchos más que están en reparticiones, se hablan más de 2.700 personas que van desde un portero, desde una repartición hasta otras cosas. Entonces, si hoy día ellos se retiran del gobierno, todos sus cuadros, quienes están contratados, no tendrían dónde irse y lo más seguro es que abandonarían al PC, porque ya no es un partido que los militantes sigan a su dirección. Cada uno ahí tiene su propia agenda propia, ¿no? Particular. Así es, son las 5 de la tarde con 24 minutos, estamos con el programa La Tarde Chilena junto a Eduardo Artés. Hablemos de otro tema que hace rato no tratamos, Eduardo, que tiene que ver con la situación en lo que se denomina macrozona sur, ahí en la novena región de Temuco, el tema, por supuesto, de lo que está pasando con las comunidades mapuches. Me habías comentado antes de partir el programa que habían varios comuneros mapuches que estaban en huelga de hambre y también, digamos, pidiendo una salida, digamos, a la situación jurídica en la cual se mantienen ellos, producto de que están todos detenidos, están encarcelados. Así es, bueno, ya llevan a ver, para no equivocarme, no sé, ya pasaron los 10 días de huelga de hambre, ¿ya? No se le ha dado mucha, ¿cómo se llama? No se ha escuchado mucho de eso. No se ha escuchado mucho. Y la verdad que son 9 comuneros que están en huelga de hambre, el Héctor, ¿ya? Y están divididos algunos, digamos, porque están en cárceles en Valdivia, ¿no? Y bueno, sobre todo los que están en Valdivia piden que sus reivindicaciones sean trasladadas a la octava región o a Temuco, que es justamente donde están las familias de ellos y está, digamos, de manera tal de que estén en esas condiciones. Esa es una de las reclamaciones y las otras, porque claro, consideran de que existe una persecución y que no hay de verdad, como se llama, un espíritu de resolver los problemas, sino que hay una persecución política evidente. Eso es lo que ellos señalan, eso es lo que señalan inclusive sus abogados, ¿no? Y bueno, es un hecho ya que en este momento quizás llegaremos a fin de año con presos políticos en huelga de hambre, ¿ya? Y pareciera ser que eso no es noticia, sí es noticia, por ejemplo, lo que ha sucedido hoy día en Colombia, ¿no? Ya. Yo creo que es muy importante analizar eso. Cuéntanos, Eduardo, ¿qué ha pasado en Colombia? Petros, el presidente Petro, Gustavo que Petro. es un hombre liberal, pero que tiene bastantes actitudes, digamos, de firmeza en un país muy complicado, porque comprenderemos nosotros que las fuerzas de ultraderecha en Colombia son poderosísimas, porque había una guerra muy fuerte. Además, hay presencia de bases militares norteamericanas, varias bases militares. No es Colombia igual que Chile, por decirlo en alguna medida, sino que pareciera ser que está mucho más controlada por los intereses de los grandes, inclusive del narcotráfico. Sin embargo, Petro ha tenido la valentía de empezar a negociar con la guerrilla de los helenos o del Ejército de Liberación Nacional, que es una de las guerrillas que mantiene muchos años una lucha armada, y que hoy día estarían llegando a buen puerto de manera tal de terminar con aquello. Miren ustedes la enseñanza de Petro en poco tiempo. ¿Y qué posibilidades tendríamos nosotros en solucionar el problema de la CAM si la CAM incluso ni siquiera es una guerrilla, digamos, de características como el Ejército Popular o de Liberación Nacional en Colombia, ¿no es cierto? O sea, él ha tenido una actitud distinta y además Petro ha planteado la liberación de los centenares, ojo, de presos políticos jóvenes, hombres y mujeres que están presos a partir del levantamiento popular que hubo allí el 2021. Nosotros tuvimos un levantamiento el 2019, ¿no es cierto? Entonces, él, tomando su facultad, la misma facultad que le permitiría también hoy día, como se llama a Boris, ¿no? De dejarlos en libertad como una señal de comenzar un año nuevo distinto y como una señal, digamos, de buscar elementos de unidad a nivel nacional. Y aquí no se escucha,
te fijas, sino que por el contrario, hay una actitud durante todo el gobierno de Boris de criminalizar a la gente que fue detenida y que todavía está en proceso y algunos presos, hay como 70 presos que tenemos todavía, que vienen del levantamiento del 2019. ¿Ya? Entonces, claramente, tenemos ahí dos presidentes que, sin ser de izquierda, porque Petro no es un hombre de izquierda, pero es un hombre que tiene unas concepciones democráticas muy, al parecer, muy afirmadas. Pero no es de derecha tampoco, ¿eh? Para que aclaremos el tema. No, no es de derecha, ¿ya? Es un hombre que sí busca, como se llama, algún grado y tiene una política sincera. No se ha dado las volteretas que tenemos acá. No olvidemos nosotros que nuestro presidente ofreció claramente el indulto. ¿Eh? Ofreció, digamos, terminar con lo que eran los requerimientos. Retirar los requerimientos desde el Ministerio del Interior. Pero aquí ha sido al revés. Entonces, bueno, ahí tenemos dos formas de gobernar distintas. Alguien que está cumpliendo un poco sus promesas, como en el caso de Petro, y alguien que se da unas volteretas increíbles y que ya nadie le cree. ¿Ya? Esa es la diferencia fundamental y es muy grave porque esto se da, digamos, en una situación en que el señor Boris ya no cuenta desde ya con el apoyo de la izquierda. En Chile la izquierda ya está abandonando o abandona derechamente el gobierno de Boris. ¿Y con qué se va a quedar Boris? ¿Con qué? Con ceder una y mil veces a las presiones de los otros sectores de ultraderecha, que pareciera ser que eso de ceder es muy alegre, ¿ya? Porque está quedando nada más que con ellos, no tienen nada más, ¿no? Porque, a ver, las políticas del PPD son de izquierda, no, del Partido Socialista, por favor, ¿ya? Unido a todo este entreguismo al imperialismo norteamericano en un momento de una crisis internacional que es tan gravísima, ¿ya? Cuando hoy día nosotros vemos lo que pasa en Ucrania es parecido, no calcado, nada se calca en la historia, a lo que fue la guerra civil española como antesala de una guerra mundial. Y este hombre ha unido, como se llama, nuestra vida, ¿ya? Del país incluso, su soberanía, a la potencia que está en decadencia, que está agresiva, pero como está en decadencia, lo más seguro que esta pasada salga muy, muy golpeada. ¿Ya? Bueno, son parte de los análisis de la semana que siempre tenemos con Eduardo Ortiz este día 5 de diciembre. Eduardo, te agradecemos como siempre el contacto hasta ahora de la tarde, aquí en nuestro espacio La Tarde Chilena, desde el puerto de San Antonio. Y la invitación es para que nos encontremos ya el próximo lunes, como siempre, a las 17 horas. Perfecto. Nos vemos el lunes. Solamente insistir en el primer punto que tú me preguntaste en el tema del reajuste. No estamos frente a un reajuste, ¿no? Estamos apenas frente, como se llama, a entregar lo que hemos perdido, porque hemos perdido bastante más. O sea, no hay una subida de sueldo. Y habría que plantear en discusión en todo lugar, en todo sindicato, por qué los contratos no se quedan automáticamente mes a mes, se reajustan, o en su defecto, usar el tema de la UF. La inventaron para joder al pueblo y a los trabajadores, a los sectores medios, al pequeño industrial, al pequeño propietario, al mediano. Bueno, entonces alguna vez que la UF, así como pagamos en UF, que se nos pague en UF. Claro. Por lo menos para mantener, digo yo, ya no estamos diciendo para aumentar el sueldo. ¿Ya? Ese es un tema que hoy día yo creo que va a comenzar a ser instalado en el debate, porque el modelito que tienen de reajuste siempre traemos para atrás. Así es. Bien, Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado esta semana. Gracias a ti, pues. Que esté muy bien. Un abrazo. Igual, un abrazo. Bueno, son las 5 de la tarde con 32 minutos, así estamos concluyendo ahí la intervención de Eduardo Ortiz, como es cada día lunes, acá en el programa de La Tarde Chilena.